Para los que tú fuiste niña a la escuelita bíblica, Moraima. Claro, yo soy producto de una escuela bíblica. Que yo cuando participaba, tú sabes que daban como unos dibujitos, unas caricaturas cuando tú contestabas bien. Esa es la época que yo tengo fresca en mi mente. Yo no sé si todavía lo hacen con los nenes eso. No sé. ¿Verdad? Que tú contestas y ¿qué fue lo que hizo David? Y entonces tú contestas y ya la maestra te da como que un dibujito ahí de David, bien chévere. Yo me siento así, los 51 años se van cuando Magdiel llega. Ahí me daban, y me siento de 6 otra vez. Pesitos, me dan pesitos. Por las buenas contestaciones al final te dan un pesito. ¿En serio? Sí, ¿Cómo va a ser, de verdad? Eso era un maestro que ya falleció. Qué ventaja ser millennial. Sí, es un maestro, Carmelo. ¿Te acuerdas de Carmelo, Magdiel? Wow. Carmelo Montenegro era nuestro, el mejor maestro. Todo el mundo quería coger clase con Carmelo porque nos ponía a brincar cuica y a darnos un pesito, pues 2 con pesitos. razón, tú eres tan Él brillante. llegó a dar $20 al que se aprendiera los libros de la Biblia de Génesis, Apocalipsis en orden. ¿Cómo es eso? Sí. 20 billetes. Wow. 20 billetes. Por eso tú eres así tan brillante. No, Porque... fíjate, yo no me los aprendí ni Nunca cogiste los 20 pesos. Nunca cogí los 20 pesos. Ay. Ay. Bienvenido. Gracias. Qué bueno está eso. Yo recuerdo que te ponían una cartulina con los nombres y iban poniendo estrellitas por las contestaciones, por la asistencia. Chacho, y no quería el nombre de uno, quería verlo lleno de estrellas hasta el final. Que había un premio siempre. Qué bien. Pero nada, buenos días a todos. Espectacular la mañana de hoy. Y le dije a Juan Carlos que iba a tomar un minutito del segmento para darle continuidad al tema anterior. Es vital entre parejas la expresión del amor. Usted no puede dar por sentado que el otro sabe que usted lo ama. Usted tiene que hacer un espacio y demostrar que usted está ahí con sus palabras y con sus hechos, al punto que poco a poco sus hechos vayan sustituyendo sus palabras, pero nunca deje de decirlo. Yo estoy enamorado de mi esposa, pero a swing completo. Qué bueno. Sí, yo estoy enchulado. Estoy más espetado que una tachuela en una pizarra de escuela pública. Porque yo encuentro en mi esposa una mujer espectacular. Buena, sabia, entendida, mujer de Dios, inteligente, sagaz, con un corazón bien noble. Para completarla, una mujer hermosa. Pero sobre todas las cosas, la persona que Dios puso en mi camino. Entonces, si yo reconozco que eso es así, yo tengo que hacer la parte mía para que ella también sienta que yo soy el hombre que Dios puso en su camino. Y a veces me da mucha tristeza que la gente piense que el importante es uno, que el grande es uno, que el del ministerio es uno. Mire, realmente no. Cuando usted está en un matrimonio, esto es una empresa de dos que trabajan como uno. Donde llega uno, llega el otro. Yo no creo en esas frases de que donde hay un hombre importante detrás hay una mujer. No. No es detrás, es al lado. No, es al lado y a veces adelante, porque la mujer ve más cosas que lo que el hombre ve. Ese es el caso que yo tengo con Zaira. Y en otros momentos, ¿verdad? Cuando hay un dicho que dice que detrás de un hombre inteligente lo que hay es una mujer sorprendida. Pero eso es para la moda jocosa. Nada, para cerrar, exprésele a la persona que usted ama lo que usted siente. No lo deje pasar. La vida matrimonial se trata de detalles, de momentos, de experiencias, de pinpoints, para que esos recuerdos sean lo que le dé vida a los procesos, a los momentos de crisis que todos los vamos a tener. Así que en el día de hoy, a los esposos tienen asignación. Es que no me acostumbro. Pues acostúmbrese para que le nazca, porque esto es un asunto de disciplina. El amor es una decisión que absorbe una emoción y se fortalece en el Señor. Además de eso, ore por su pareja. Ore, saca un tiempo, ore, abrácele. Haga lo que usted entiende que tiene que hacer para fortalecer esa relación.
A los hombres que se sensibilicen y a las mujeres que oren para que Dios transforme a sus maridos. Cerramos aquí. Zaira, te veo ahorita. Sabes que te amo. En la mañana de hoy quiero compartir con ustedes un relato de Mateo 16, del 13 al 20. Es un momento donde Jesús acorrala a los discípulos porque los va a confrontar. Y los confronta con una pregunta. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es interesante porque Jesús no está diciendo ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Ve? Que es otra pregunta. No. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? O sea, como ya aquí hemos hablado del Hijo del Hombre en otros programas, no voy a repasar la nota, pero ¿qué dice la gente sobre quién es este que es el juzgador del final de los tiempos? Y Cristo le añadió en la experiencia, y el que tiene la capacidad para perdonar los pecados. A ver, ¿cuál es el pulso social de la gente que está siguiendo a Jesús y los comentarios? Jesús sabe que la gente está hablando. Jesús lo que quiere ver es qué han recogido los discípulos. Y los discípulos dijeron, bueno, unas personas dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías, y así entre otros. Es decir, que la gente no tenía una noción exacta de quién es Jesucristo, sino que estaban en un proceso de hacer un pareo. Pues fíjate, este puede ser Elías. Y usted dice, ¿y por qué Elías? Porque Elías Dios se lo llevó. Elías es del norte de Israel. Y de momento Jesús aparece y hay gente que pudo haber pensado que el espíritu de Elías estaba en Jesús. Algo que cuando las personas no entienden las cosas, tienen la tendencia a ver cómo las pueden diseñar mentalmente para sentir un alivio a una interrogante que tiene. ¿De dónde salió este hombre? ¿Quién tiene este poder? Y X, Y, Z. Bien. De momento Jesús hace una segunda pregunta. Ok, eso es lo que dice la gente. ¿Y ustedes? ¿Qué dicen ustedes sobre mí? Y hay como un pequeño silencio. Entonces Pedro sale. Tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías. El Hijo del Dios Altísimo. Una confesión que trasciende. Se va por encima. Jesús, para validar la confesión y que Pedro no pensara que vino de él y que los demás no pensaran que vino de Pedro, le dice, bienaventurado eres, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aprovecha a Cristo y le dice, y quiero decirte que te llamarás Pedro, que significa roca, y la versión que tenemos es una versión un poco distante de la versión original, porque el Nuevo Testamento, cuando se vuelve a componer, se usan 3 códigos. Se usa un código, que es el código alejandrino, que es de Egipto, un código sinaítico, que es de un monasterio en el Sinaí, y un código vaticano. ¿Qué son los códigos? Los códigos son este tipo de esquema que se utiliza como una regla, como una norma sobre la cual vamos a filtrar los originales para poder entender mejor el texto desde una perspectiva real en su contexto. Pero Constantino metió la mano en algunos textos y este es uno de ellos, porque aquí, para establecer que Pedro es el primer papa, entonces utilizan el texto desde el Código Vaticano. Sobre ti edificaré mi iglesia. Pero es imposible que la iglesia sea edificada sobre un solo hombre. Eso no tiene sentido. La iglesia está edificada sobre Cristo. Entonces, ¿qué dice el original en el griego? El griego original
lo que plantea es: sobre esta confesión yo edificaré mi iglesia. ¿Qué confesión? Todos los que digan que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Sobre esa confesión es que se construye la iglesia. Y a consecuencia de eso, las puertas del infierno no prevalecen en contra de la iglesia. ¿Es la diferencia? Bien. Ahora, fíjese, yo tengo unos puntos aquí sobre ese texto que a mí me han llamado la atención y por lo cual yo quisiera, ¿verdad?, que lo evaluáramos. Lo primero es que el Padre, que es una persona de Dios, se manifiesta y se revela a uno de los discípulos para contestar una pregunta que Cristo hizo y que nadie pudo contestar. Fíjese qué cosa interesante, y aquí la gente empieza que la Trinidad, que si el Padre, el Hijo. Mire, vamos a resolver eso un poquito fuera de la teología. Yo me llamo Magdiel. Vamos a ponerme 3 roles. 1, yo soy padre. 2, yo soy hijo. 3, yo soy esposo. Cuando yo estoy con mi esposa, yo no dejo de ser padre, ni de ser hijo. Lo que pasa es que en ese rol estoy de esposo. Cuando yo estoy con mis hijos, yo estoy en el rol de padre. Yo no dejo de ser esposo. Yo no dejo de ser hijo. Lo que pasa es que en ese momento estoy en el rol de padre. Cuando yo estoy con mi mamá, yo estoy en el rol de hijo. Yo no dejo de ser padre ni de ser esposo. O sea, Dios es uno, pero tiene 3 tipos de personas que Él utiliza para manifestarse sin que las otras 2 dejen de existir. No son entes apartes. Son entes apartes cuando se manifiestan. Okay. Si Cristo está en la tierra, es un ente aparte y por lo tanto se puede despojar a sí mismo por morir en la cruz como hombre. Sí, porque mientras Jesús estaba en la tierra, el cielo no estaba vacío, estaba el Padre. Correcto. Y en esa fragmentación es bueno que la gente sepa que Dios multiforme, que eso es lo que significa Elohim, las muchas formas de Dios. Dios es uno, pero puede estar en 3 sitios a la vez, 4 sitios a la vez, 5 sitios a la vez, en 5 formas diferentes. O sea, no hay quien lo limite. Y por eso es que Cristo puede enseñarnos sobre el Padre haciendo conversaciones con Él. ¿Ves? Porque tenemos 2 personas hablándose. Como si tú mismo te hablaras a ti y te dijeras a ti mismo: wow, voy a tener que hacer esto con mis hijos. Entonces estoy hablando en forma de padre, pero dentro de mí también está el esposo. Déjame ver qué digo a Zaira para entonces cuadrar esto. ¿Me sigue? Lo que pasa es que yo tengo esa capacidad y nosotros también la tenemos, pero Dios tiene una mayor que se puede fragmentar. No. Por eso es que Cristo puede decir en la cruz: porque me has abandonado. Porque solamente la figura de Dios encarnada puede llevar el pecado sobre sí mismo, sacando la santidad del Padre. Un temita que lo vamos a tomar más adelante porque me gusta. Bien, entonces, ¿qué pasa? El Padre, quien los revela, es el Hijo. Y el Espíritu glorifica al Hijo. Todo eso está en la palabra. Cuando Cristo hace la pregunta, el Padre selecciona a uno de los discípulos para revelarse a través de él. Y usted me dice: ¿y qué pasa en ese momento? Bueno, en ese momento lo primero que pasa es que Pedro deja de ser cualquiera y se convierte en un bienaventurado. Aquellos que son capaces de recibir la revelación del Padre, somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque Dios te seleccionó para que recibieras una revelación que no estaba accesible a todo el mundo y que solo el Padre es quien decide quién la va a recibir. Eso está vigente para nosotros hoy. Oh,
al día de hoy eso está vigente. ¿Por qué? Porque lo segundo que voy a decir es que el Padre todavía tiene revelaciones que no han sido expuestas. ¿Por qué? Porque como los tiempos cambian, Dios tiene que revelársele a la iglesia para que pueda prepararse y defenderse ante los cambios del mundo, cosa de que el reino de los cielos prevalezca siempre en la tierra. Que implica que si nosotros buscamos presencia, Dios se nos va a revelar. Y el revelarnos nos convierte en bienaventurados. O sea que usted puede dejar de ser una persona sin felicidad para tener felicidad solamente portando una revelación del Padre. Bien. Lo próximo es entonces que Dios siempre se quiere revelar. O sea, Dios siempre tiene algo que decir. Ahora, no, vamos a notar cuándo es que Dios se le revela a Pedro, sin que Pedro supiera ni siquiera que el Padre se le está revelando. Se le reveló cuando los discípulos dijeron lo que la gente pensaba y cuando los discípulos no supieron qué decir. O sea, la revelación del Padre estuvo disponible cuando había confusión sobre quién era Jesucristo y cuando había silencio para no atrevernos a decir lo que no era. Quiere decir que Dios está dispuesto a revelarse cuando hay múltiples voces que confunden o cuando hay un silencio donde no sabemos qué decir. Y eso es parte de un acto de gracia porque Pedro no fue seleccionado o se le reveló que Jesús era el Hijo de Dios por sus méritos. Excelente. La revelación es un acto de gracia. Y que yo me atrevería a decir que en este texto Dios escogió a Pedro por una razón bien sencilla. Porque la revelación cuando le llega al creyente, el creyente tiene que estar disponible para expresarla. Así que Dios siempre va a escoger al que está disponible para decirlo. Posiblemente Dios vio los 12 y dijo, el que lo va a espepitar es Pedro. Pues déjame agarrar a Pedro para que lo diga. ¿Ven? ¿Por qué? Porque las revelaciones que Dios nos da no son posibles que nos quedemos con ellas. Porque entonces, ¿qué sentido tiene? Que Dios me dio una revelación, pero yo no la puedo decir. No, hermano, no. O sea, una revelación es algo que el Padre expresa que logra bendecir al pueblo y que todo el que lo escuche se va a edificar, ya sea porque me edifico con lo que Dios va a hacer contigo, porque es una revelación personal a la que tú estás compartiendo, o porque es una revelación colectiva, que implica que Dios quiere bendecir a su pueblo. ¿Qué yo puedo hacer si algo para que así como Dios escoge revelársele a Pedro, me escoja a mí para revelarme lo que Él quiere? Excelente, estamos en la misma armonía todos, porque las preguntas van en el bosquejo. Perdón. No hay revelación si no hay relación. Vamos a separar dos cosas. Un asunto es que Dios me use y un asunto es que Dios se me revele. Si no hay nadie, Dios me va a usar. Y me dio una revelación, pero para usarme. E incluso hasta la manifestación que tiene sobre mí, posiblemente ni me afecte. Pero cuando hay una relación, la revelación me afecta porque me va a transformar. Y aquí en este texto, aún cuando los discípulos están en un proceso de aprendizaje, tienen la relación perfecta porque Cristo está. O sea, la relación con el Padre es a través del Hijo. Si el Hijo está y yo me conecto con el Hijo, no hay duda alguna que el Padre se me va a revelar porque Cristo me lo prometió. Entonces, en muchas ocasiones, la iglesia ha perdido el norte y la perspectiva de relacionarse con el Hijo para alcanzar la revelación del Padre. Y me dice, ¿y por qué el Hijo no se me puede revelar? Porque la palabra dice que el que tiene las revelaciones es el Padre. ¿Qué dijo Cristo sobre el final de los tiempos?
¿Cuándo van a pasar estas cosas? Yo no sé. Hay que preguntarle al Padre, que es el que lo sabe. Solamente el Padre. Solamente el Padre lo sabe. ¿Ves? Para nosotros en este tiempo, cualquier revelación tiene que pasar el filtro de la palabra. Yo no puedo tener una revelación que cuando le pones el filtro de la palabra está totalmente fuera. Si fuese de esa manera, que está fuera de lo ya revelado, escrito, la revelación mía puede ser juzgada o puede ser, ¿verdad?, pasar juicio sobre ella, porque para poder decir que una revelación es de Dios, no puede contradecir ninguno de los puntos principales de lo ya revelado en la Escritura, ¿cierto? Eso es cierto, porque la palabra es la base de la revelación, inspirada por el Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces, ya está escrita. Lo que sucede es que lo que Dios me revela es cómo ese texto cobre vigencia en lo que yo estoy viviendo. ¿Eh? Cómo lo que Dios permitió que se escribiera va a tener sentido en lo que yo voy a vivir, que es lo que Moraima planteaba una vez en una presentación. O sea, yo tengo mi realidad, pero mi verdad es lo que Dios me dice sobre mi realidad. Entonces, cuando yo sé que es vigente, cuando Dios me lo diga. Y cuando Dios me lo dice es una revelación, porque es algo que yo desconocía y me fue revelado. ¿Sí? Una revelación no es necesariamente un misterio oculto. Es algo que existe, que yo no lo conozco y que Dios me lo revela. ¿Bien? Y ante eso, esa realidad me hace mucho bien, porque me quiere decir cuánto Dios me ama, que espera hasta X momento para anunciarme una palabra que estaba develada para mí y ahora está disponible. Lo que implica que esa relación con el Hijo hay que fortalecerla mediante la oración. Y se forma un esquema espectacular, porque yo fortalezco mi relación con el Hijo, que el Hijo me va a revelar al Padre, y el Espíritu Santo se convierte en el conector entre mi persona y la del Padre, para que el Espíritu agarre mi oración y entre al corazón del Padre, donde están los secretos más ocultos, y los revela a mi vida. ¿Qué más usted quiere? ¿Qué es lo que está pasando? Que no nos estamos relacionando con el Padre. Punto. ¿Sabe? Nosotros tenemos en muchas ocasiones una relación de causalidades. Pasó algo y entonces yo voy a orar. Pasó algo y entonces yo me meto a un cuarto a clamar y a gemir. No tenemos una disciplina de oración. No tenemos una disciplina de búsqueda. No tenemos realmente la relación que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que como usted podrá ver, el Padre le revela a Pedro, este es el Cristo, este es el Mesías, pero note que no le dice toda la trayectoria. Mira, este es el Mesías, que lo van a entregar en manos gentiles, lo van a bofetear, le van a dar una carga y después lo van a crucificar, el tercer día va a resucitar. No se lo dice. ¿Por qué? Porque eso sería algo que Pedro en ese momento no iba a poder manejar. Lo que implica es que las revelaciones de Dios van a estar limitadas por aquello que yo pueda manejar en ese momento. Yo anoche estaba predicando en la iglesia donde asisten mis suegros, Gocen en las Piedras, y le decía a los hermanos de este sermón, mira, si Dios te dice todo en una revelación, te crea un cortocircuito, te va a explotar el corazón, porque tú no lo vas a manejar. Vamos por un ejemplo bien sencillo. Dios se le aparece a José, le dice, mira, ven acá, te escogí, te voy a dar dos visioncitas, una de unas espiguitas y una cosa, pero quiero advertirte, después de eso los hermanos tuyos te van a dar una carga, que te van a dar por muerto. Le van a mentir a tu papá de que tú estás muerto y lo van a hacer sufrir, que si yo no meto la mano le va a faltar el corazón. Te van a vender a los esclavos, la esposa de Potifar te va a difamar, te van a meter preso, te van a encontrar con un chorro de locos en la cárcel que lo van a matar, uno va a sobrevivir, que es el que te va a ayudar. Pero al final, ¿sabes qué, José? Tú vas a ser gobernador de Egipto. ¿Tú sabes qué le pudo haber dicho José a Dios? Mano, yo tengo 11 hermanos más, cógete otro. Tú sabes que esto es una misión suicida. Por lo tanto, Dios no me puede decir a mí que al final va a ser glorioso y que el medio va a estar cogiendo palo. No, me tiene que llevar con calma. ¿Por qué? Porque es un proceso de crecimiento y de aprendizaje. O sea que la revelación es progresiva. Es progresiva. Y tiene un precio. Y tiene un precio.
tiene un precio y es progresiva porque una vez la revelación del Padre te alcanza, te empieza a transformar. No es posible que una revelación de Dios me deje intacto. Me va a transformar, me va a sacudir, me va a romper un esquema, me va a sacar para el lado. Y mira aquí en el texto la transformación cómo empieza. Jesús le dice a Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero después le dice, hoy tú te vas a llamar Pedro. ¿Por qué? Porque en el texto bíblico solamente Dios cambia los nombres. Y los nombres se cambian para que haya un cambio en la conducta y en la persona. El ejemplo más clásico es el de Jacob, donde te cambia el nombre. Ya tú no eres más el engañador ni el tramposo. O sea, ahora para adelante es otra cosa. Una vez te cambian el nombre, se empieza a desatar una nueva vida en Cristo. Lo que pasó con Pedro empezó cuando el Padre se le reveló. ¿Sí? Y segundo, le anuncia lo que va a pasar. Le dice, y esa confesión que tú has dado aquí, que te la dio el Padre, es la que van a hacer todos los que forman la iglesia. O sea, no es una confesión exclusiva tuya, es una confesión que el Padre le va a revelar a los que crean. Y todos los que crean van a fortalecer y a formar la iglesia. Y 3, no solamente van a formar la iglesia, que van a tener autoridad sobre el infierno. O sea, que se puede decir, Magdiel, también que cuando se le cambia el nombre, se le cambia el destino. Como por ejemplo de Abraham a Abraham. Se le cambia el camino. Se le cambia el camino. Se le cambia el camino, se le determina el propósito y se le da una nueva expectativa de vida. Ya no vas a vivir lo que tú pensabas. Ahora vas a vivir lo que yo tengo preparado para ti. Yes. Wow. Qué lindo. Y entonces, cuando Jesús le dice, y las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia, fíjese que es en contra de aquellos que creen que Jesucristo es el Mesías y es el Hijo del Dios Altísimo. Y yo no sé por qué nosotros insistimos en estarle dando gloria al diablo y al demonio más de lo que se necesita. O sea, hay una película espectacular en Netflix, salió no sé mucho, se llama An Interview with God. Tienen que verla, de verdad. El muchacho está entrevistando a Dios, literalmente. Él cree que es un bluff, pero es Dios de verdad, un personaje. Y entonces en una le dice, bueno, y el diablo. Y el Dios le dice, sí, no, existe. Y está limitado. Lo que pasa es que le están dando más gloria de la que él pertenece. Entonces Cristo acaba de establecer una palabra en el mundo mortal que ya era vigente en el mundo espiritual. Satanás está vencido. Ya lo hemos vencido en el cielo. Ahora les estoy diciendo que todo el que abrace esa confesión lo va a vencer en la tierra. Haga suyo esa palabra. No le tenga más miedo al mundo de las tinieblas. Ya sus pies, Cristo los puso sobre ellos. Amén. No le des espacio. Témase más a usted que al enemigo. Porque si usted abre las puertas, él se las va a capitalizar. Pero él no le puede abrir las puertas a usted. Porque usted está ya en el reino de los cielos. Usted pertenece al mundo del poder de Dios. Amén. Aquí no hay dos poderes, hay uno solo. Y el que existe es ese que te ha dicho que si confiesas al Hijo, Él te va a proteger. Cada vez que usted recibe una revelación de Dios y usted abre esa boca y la pepita la suelta por ahí para afuera al aire, usted crea una atmósfera donde quiera que esté. Y el aire que está cargado de tensiones, de maldiciones, de yo no sé cuánta gente está diciendo cosas que no son y que uno las escucha, usted lo que hace es que con su propia boca una espada sale y empieza a cortar los aires. Yo tuve un buen amigo que se llama Félix Andino y Félix era un personaje. Yo vendía seguros y entonces Félix llegaba a los sitios y cuando la gente decía, ¿cómo estás, Félix? Él, exageradamente bien. Ese era el lema de él. Y yo un día le dije, Félix, ¿por qué tú
tienes que estar diciendo exageradamente bien. Me dijo, bien, no te voy a explicar. Lo que voy a hacer es que lo vamos a vivir. Y lo fuimos a... Mañana, me dijo, mañana llega temprano y párate a la humilla, tú verás. Llegamos por la mañana y empieza la gente a llegar. Félix, ¿cómo estás? Chacho, hoy amanecí explotado. Hoy tengo un dolor en ese cuello. ¿Y tú? Pues fíjate, ahora que tú lo dices, yo también estoy medio reventado, pero ¿qué tú tomas para eso? Porque fíjate, Cataflán es bueno. Y siguió llegando la gente y siguieron los comentarios y el ambiente se cargó. Aquello parecía un junker. Todos juntos no podíamos ser uno. Entonces, no, Frankenstein salía de aquello, ¿sabes? Entonces él me dijo, ¿viste eso? Por eso yo contesto exageradamente bien y tú y la otra persona no me puede decir nada. Me dice, no, estoy bien, gracias a Dios, perfecto. Y ahí corté el asunto. Tremendo. Cuando usted tiene la revelación de Dios, usted se convierte en representante del Padre en la tierra. Usted porta una unción. Usted porta un poder. Usted porta la capacidad de hacer la diferencia donde usted entre. Pruébelo hoy. Entre en un lugar y diga con el mayor de las alegrías, buenos días, el Señor les bendiga. Y no espere respuesta, sigue andando para que tú veas cómo la palabra va al frente y tú vas atrás y el ambiente se va cambiando. Que la gente vea en ti que tú eres un hombre de Dios, que tú eres una mujer de Dios y que la gracia de Dios está sobre ti. Nos permite el texto que dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, entender mejor lo que estás diciendo. Eso es así, eso es perfectamente correcto. Y entonces, en esta dinámica, ¿quién puede venir a decirte una cosa distinta que no sea la que tú estás viviendo? Porque si yo estoy viviendo en esa comunión con el Padre, ¿quién me puede venir a decir una cosa que me va a sacar de carrera? Así es. Es como un cerco completo. Es esta actitud y esta mentalidad de yo estoy con aquel que puede hacer la diferencia. Yo estoy con aquel que me dijo que no me preocupe. Yo estoy con aquel que me dijo yo estoy contigo. Y la realidad es que aquí el centro de esta palabra es el Padre, porque Él es el que se revela. Y entonces yo no sé si usted se ha dado cuenta que la persona que asume Jesucristo es la del Hijo, que es la sustitución excelente para derrotar todas aquellas consecuencias que Adán arrastró a la humanidad. Adán es como un hijo de Dios en una relación del paraíso, y Adán desobedece y el mundo colapsa porque se rompe la relación y la armonía. Entonces Cristo viene a asumir la postura del hijo modelo perfecto para que yo me vea en ese modelo y aprenda a tener esta relación con el Padre, del Padre que me escucha, del Padre que me ama, que me responde, que me suple, que me atiende, que me mima, que me abraza, que me acompaña, que me defiende. Si usted hoy adolece de eso, usted tiene un Padre celestial que se va a sustituir el Padre suyo terrenal y va a sustituir su madre terrenal. No se sienta abandonado ni en orfandad ni en soledad. El Amén. Padre prometió recogerte aunque tu padre y tu madre te dejaren. En esa dinámica, Cristo lo que está diciendo es, miren, mis hermanos, dejen que la revelación del Padre los absorba para que ustedes empiecen a ver esta persona del Padre de Dios como este ente protector absoluto, que lo que está buscando en nosotros es esa semilla de Adán para extirparla con Cristo y convertirnos en hijos y coherederos juntamente del reino de los cielos. Amén. Poderoso. Oye, Maidel, ¿y qué cambio de atmósfera hay cuando uno entra en esa relación? Porque uno va a destrozado, herido, abandonado, y cuando uno entra en esa relación, definitivamente la atmósfera no es que a lo mejor cambie, cambia. Cambia. Porque cambia. Porque cambia. Cambia porque cambia.
sea que sorprendes a la gente, que les creas un cortocircuito porque hace tiempo no escuchan a alguien alegre decir buenos días. Así es. Que empiezan a decir qué le pasó a esta persona, a este ser humano, porque tú eres el raro del grupo. Ajá. Que alguien estaba esperando eso y no se atrevía a hacerlo, pero una vez tú lo haces, los demás quieren hacerlo. Sí. Está probado con ejercicios. La más que sabe de esto es Zaira, que es la que busca estas cosas y las encuentra y después me las enseña. Y cuando yo las digo es porque ya alguien me las enseñó. Ese alguien tiene nombre. Entonces, ¿qué pasa? Está probado que tú puedes estar en una oficina con 5 o 6 personas sin hablar con ellos. Y tú puedes, con tu conducta, acondicionar a los otros. Tú puedes estar en una oficina y hay ejercicios de eso. Y de momento, tú entras y están todos sentados y tú te pones de pie. Y te quedas de pie, sin decir nada. Y poco a poco los demás se van a poner de pie. Se van yendo los primeros y los que se quedan últimos, que no saben por qué están de pie, siguen de pie. Y cuando llegan los nuevos, no se sientan, se quedan de pie. Porque por alguna razón piensan que hay que quedarse de pie. Solamente aquel que entra y dice, ¿por qué usted está de pie? Yo no sé, yo llegué aquí, está todo el mundo de pie. Pues siéntese. Aquí no hay ninguna razón para estar de pie. La gente que porta la revelación del Padre son los que crean cambios. Porque las revelaciones mueven a los creyentes a cambiar ellos y con el cambio de ellos cambian los demás. Fíjate cómo nosotros ahora mismo estamos en el país. En una sociedad que no sabe por qué se pone de pie. En una sociedad de múltiples voces, de silencios, de incertidumbre, de iglesias y movimientos predicando lo que no es, o lo que no hace falta, o lo que le beneficia a uno y a otros no. Si yo filtro la sociedad puertorriqueña de hoy a la luz de lo que hemos hablado en este momento, me quedan 2 resoluciones por decir. La primera, Dios está buscando un pueblo. Ya no está buscando este concepto de iglesia según lo conocemos nosotros. Es el concepto de iglesia según lo conoce Él. ¿Y cuál concepto es ese? Que no necesariamente es el que se congrega en una congregación. No necesariamente es el que es miembro de una iglesia. Es aquel que es ciudadano del reino, aunque no esté en la iglesia. Y hay muchos. Ciudadano del reino, no solamente que esté en la iglesia, sino también aquel que está en un lugar donde usted ni se imagina que es posible que el Dios lo esté usando allí. Dios está buscando este pueblo para revelársele. Asunto de que nos podamos convertir en la voz de su revelación. Amén. Para difundir las voces y eliminar los silencios. Si Dios nos alcanza, si Dios nos ministra, si Dios se nos revela, habrá una voz presente en Puerto Rico. Eso es. Sí, señor. Habrá una voz que sirva para dirigir el pueblo. Y cuando digo una voz, no estoy hablando de una persona. Estoy hablando del pueblo de Dios. Habrá una voz que logre
disipar las voces disidentes. Habrá una voz que nos alerte. Habrá una voz que nos haga saber cuál es la perfecta voluntad de Dios, que es buena y agradable. 2, segunda resolución, que si permitimos que Dios se nos revele, podremos eliminar la incertidumbre del pueblo, porque la revelación del Padre nos va a decir lo que es la verdad absoluta y que puede ser el nuevo camino mediante transformación del país a un camino de bendición, de amor y de poder. Yo no creo en que Dios quiera que un país como el nuestro se destruya así porque sí. Siempre voy a creer que aunque esa sea una realidad, la verdad existente sobre esa realidad es que Dios nos quiere bendecir, que Dios quiere hacer algo grande con Puerto Rico y por Puerto Rico. Sí, señor. ¿Qué haría falta? Una iglesia que se meta en una relación con el Hijo, de verdad, no de entretenimiento, no de estar buscando beneficio, no de hacer que el reino de los cielos se haga en la tierra como si fuera el departamento de todas las cosas que yo quiero y necesito, sino una relación en el Espíritu, para que el Espíritu se derrame sobre el pueblo de Dios en este país y la revelación que el Padre tiene para este tiempo sea de tal forma y manera que haga transformaciones, conversiones, que haga restauraciones, reconciliaciones, retribuciones, todo lo que Dios tiene listo y disponible para aquellos que le creen. Hoy, hermano mío, abre tu boca donde tú estés y di a los 4 vientos: yo creo en Cristo, el Hijo del Dios Altísimo, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra tuya. Que Dios te bendiga esta mañana.